Pero, Claro, y Tardes. depende cómo te vayas a... Decidida a evitar por todos los medios que tú quieres ser desconectada. Hola, Vero, buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahí, sobreviviendo. Sammy, Caro, Anita, Andrea, buenas tardes. Espérese que está puesto mi fondo comunista. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿sí, no? Sí, Vero. Ajá. Ya con el almuerzo aquí. Yo también recién vengo almorzando. Bien, creo que estamos, ¿cuántos estamos? 18. 18. Esperemos unos 2 minutitos más. Empezamos a las 2:10. Ya. Bueno, iniciemos, chicos, ya. En honor al tiempo. Bien, hemos finalizado la unidad de América del Norte. Ya la clase anterior hicimos la última retroalimentación de los menús.
¿no es cierto?, para poder continuar el trabajo con la materia de prácticas preprofesionales. Sin embargo, nosotros continuamos con la información o con los temas dentro de la cocina de las Américas. Y vamos a iniciar el día de hoy la segunda unidad, que es cocina de Centroamérica. ¿Ya? A colocarles aquí. Analizar algo de su gastronomía y sus costumbres tradicionales, ¿no es cierto?, en base a la alimentación. El gran desarrollo que ha tenido como Centroamérica, la gastronomía, sobre todo en ciudades importantes como Panamá, Honduras y Guatemala, ¿sí? Panamá se ha vuelto por justamente la situación, ¿no es cierto?, geográfica, al encontrarse, ¿no es cierto?, aquí el Canal de Panamá, eso ha dado paso a que exista un desarrollo gastronómico bastante positivo, sobre todo por esta pluriculturalidad y por el hecho de que se puede comercializar de mejor manera productos, ¿no es cierto?, de todas partes del mundo. Es más, muchos de los empresarios, podríamos decir, que se dedican al tema del comercio, ellos mismos han sido los que han visto ciertas necesidades en este país, necesidades gastronómicas, porque constantemente tenemos un montón de gente que está tomando, digamos, este paso para realizar el comercio. Entonces, hay mucho desarrollo gastronómico, no solamente con cocina local, es lo que obviamente se prioriza en los restaurantes a nivel de todo el país. Sin embargo, vamos a ver un desarrollo gastronómico de otras culturas también bastante importante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con Centroamérica, vamos a revisar algunos datos importantes, a ver cuáles son los países que vamos a considerar nosotros gastronómicamente, para luego revisar las fichas y que ustedes puedan ir trabajando ya las recetas, ¿ya? Bien. Entonces, Vero, una pregunta. dígame, Juan. ¿Algún plato que sea medio famoso de Panamá que nunca en mi vida he escuchado comida típica de Panamá? En realidad, los platos más comunes o los más famosos, podríamos decir en forma general, están las papusas, está el congri de mariscos, que es un arroz así compuesto, los porotos como los guandules también, que están en la base de los guisos y de las preparaciones acompañantes. Tipo comida cubana. Sí, Cuba también, obviamente, pero está en la isla. Cuba tiene, digamos, que un desarrollo gastronómico más de cocina negra e indígena, ¿sí? Ajá. Pero en estos otros países sí tenemos marcado el uso de productos que después de la colonización, o sea, de la llegada de los españoles. Entonces, por ejemplo, en los platos de Centroamérica vamos a encontrar bastante cerdo, bastante pollo, ¿sí? No solamente pescados y mariscos que de pronto pensaremos y diremos están con acceso al mar por todas partes. Entonces tenemos platos con pescados y mariscos, sí. Sin embargo, tiene una marcada influencia española que vamos a ver que es la responsable de alguna manera ir forjando esta gastronomía, pero es bastante tradicional, es bastante rudimentaria, podríamos decir, en gran parte de los países. Y sí podemos diferenciar un poco la cocina de Panamá, la cocina de Cuba también, la cocina de Guatemala, que ha ido como que desarrollando un poco más hacia el estilo gourmet o hacia estas comidas de pronto que lleguen a las mesas, ¿no es cierto?, de los restaurantes, pero con mayor técnica gastronómica. Sí, aparte de eso, vamos a ver que hay muchos productos que igual mencionamos y que caracterizamos en México, que están presentes dentro de esta gastronomía, porque tenemos un vínculo súper fuerte con la cocina mexicana, ¿no es cierto? Y obviamente habrán países como los de las islas que vamos a ver, Belice, Trinidad, estos países que de pronto sí tienen marcado también una influencia europea, no solamente de España, sino vamos a ver aquí, de pronto están cerca también las Guyanas, ¿no es cierto? Vamos a tener influencia francesa, influencia italiana, aparte de la española, ¿sí? Porque incluso su cercanía hacia estos países permitió que en su momento sean otras culturas europeas también las que llegaran a colonizar y dar paso a la elaboración de estos platos, digamos, un poco diferentes a los que sí se encuentran en el continente y diferencia un poco significativa en los que se encuentran en las islas, sí, en el archipiélago. Ya vamos a ir viendo justamente todo eso, ¿ya? Bien, los países que vamos a considerar para nuestro estudio
Están obviamente los de Centroamérica, en ese caso Panamá, tenemos Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. Estos son los países que están dentro del continente que vamos a considerar, ¿ya? Y dentro de las islas, obviamente tiene que estar Cuba, ¿sí? Vamos a considerar algo de la cocina también de Haití. Y es súper importante considerar a estas islas de acá. Tenemos a Dominica, Montserrat, a Puerto Rico incluso, y Trinidad y Tobago, ¿sí? Que si bien estas islas no pertenecen, en el caso de Trinidad y Tobago, no pertenecen realmente al Centroamérica, pero sí a la parte de Venezuela. Sin embargo, todas estas islas de aquí tienen una gastronomía bastante similar, ¿sí? Incluso la isla de Guadalupe y Montserrat. Aquí vamos a encontrar comunidades francesas, por ejemplo, súper marcada la gastronomía de esta zona con la influencia francesa, ¿sí? Y obviamente estas otras islas como Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago, que se encuentra acá, que están con la cercanía a Venezuela, si bien tienen influencia de este país, pero también son islas que fueron colonizados por ingleses, son islas que fueron colonizados por franceses, a más de los españoles, porque obviamente estas islas se encuentran mucho más cerca al continente europeo, ¿sí? Entonces, República Dominicana, por ejemplo, que es un país que, como es, pertenece a los Estados Unidos, tenemos también esta influencia de Estados Unidos en la gastronomía. Sin embargo, creo que para nosotros la más común es la gastronomía cubana, ¿no es cierto? Que se asemeja un poco a los productos nosotros que tenemos acá en Sudamérica, ¿sí? Entonces, estos son los principales países de estudio y vamos a considerar algunas islas, sí, del archipiélago para revisar sus costumbres gastronómicas. Ya. Centroamérica ha estado influenciada desde la colonización por la fusión de la cocina indígena, africana y española. Tenemos la cocina indígena, obviamente, de los nativos centroamericanos. Ya hay algunos productos, como por ejemplo el maíz, que obviamente es un producto endémico, ¿no es cierto?, de América, y que obviamente eh, la gente, ¿no es cierto?, o la cultura indígena de Centroamérica, pues todavía mantiene hasta el día de hoy. Luego la cultura africana, que llegó un poco con los negros esclavos, en un momento incluso después de la colonización, ¿no es cierto? Es que empezaron a llegar los negros que luego fueron esclavos y posteriormente con el rompimiento, digamos, de esta costumbre, empezaron ellos también a influir mucho en la gastronomía. Y obviamente la española. Apaguemos el micrófono, porfa. No sé, Juan Bermeo creo que estaba. Ya, gracias. Ya, y la gastronomía española, que obviamente con todos sus matices, ya aquí elaboración de productos como los guisos, empezaron a realizarse ya cocciones bastante prolongadas, utilizando cortes del cerdo, de las aves. Es bastante común. Sí, eso fue una característica española bastante marcada, el hecho de que empecemos a utilizar sistemas de cocción diferentes. Acuérdense, cuando estábamos en la zona de México, decíamos que habían ciertas costumbres gastronómicas o de cocciones gastronómicas, ¿no es cierto?, que se realizaban y que fueron de los nativos mexicanos, de los nativos americanos, que eran, por ejemplo, estas cocciones prolongadas como barbacoas y demás, ¿no es cierto? Esas cocciones al aire libre o cocciones donde se utilizaba mucha madera, mucha brasa, de pronto era una costumbre de los nativos. Pero ya los españoles, ¿qué fue lo que trajeron luego de incorporar estos géneros cárnicos también? El tema de los guisos, ¿ya? Y ha estado presente, incluso es una costumbre que está arraigada en toda América Latina y Centroamérica también. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito, vamos a mencionar algo sobre la historia de la cocina centroamericana. Obviamente sabemos que a partir de 1492, ¿no es cierto?, cuando se dio la colonización, Cristóbal Colón, ¿no es cierto?, fue el primero que vino, fue quienes introdujeron o quienes trajeron tradiciones culinarias que se adaptaron rápidamente con las cocinas de América, ¿ya? Como mencioné, ¿no es cierto?, hace un momento, la elaboración de guisos, de uso de géneros cárnicos y demás, ¿ya? Hay preparaciones como, por ejemplo, los moros en España, estas comidas donde tenemos arroz o tenemos fideos, el famoso fideuá también está ahí,
que van a tener preparaciones bastante largas utilizando géneros cárnicos que son los responsables de dar sabor, pero siempre utilizando técnicas como estofados, braseados y demás, ¿ya? La influencia europea en la cocina americana proviene principalmente, como dijimos ya, de España, de Portugal, de Pero, Italia. Sí, perdón que le interrumpa. Una pregunta. Yo no me acuerdo bien cómo era la diferencia, cómo era el braseado. el braseado son géneros, costes grandes, costes de mucho tiempo de cocción, que se Ya, cocinan igual tapados de forma hermética y necesitan una cocción mixta. O sea, puedes tener un sellado y luego una cocción con sus propios jugos o adicionar al jugos. horno. Sí, se podía hacer al horno, pero también se puede hacer en recipientes grandes. De hecho, hay cocciones que se hacen dentro de ollas de barro, por ejemplo, en donde tú Ay, ay, dejas eso a largos periodos de tiempo. Pero generalmente el braseado del estofado se diferencian más bien por el tamaño de los costes. En el estofado tú tienes costes más pequeños y que posiblemente necesiten menos tiempo de cocción, pero ya para los braseados necesitas o realizas braseados con costes grandes, entonces ya el tiempo de cocción que tú aplicas es bastante prolongado, ¿sí? ya, Y gracias. recuerden que tanto estofados como braseados son cocciones mixtas que se realizan. Entonces, la diferencia, digamos, principal o la mayor diferencia que tenemos entre estos dos sistemas es que de pronto en el braseado se emplean costes que necesiten mayor tiempo y que sean costes grandes. Por ejemplo, tú podrías brasear una pierna de cerdo, por ejemplo, Ay, ay, sea ay. al horno, o sea a la brasa, o sea en una olla de barro, o sea, ya el recipiente que utilices queda a elección tuya, ¿no es cierto? Pero sí Ya. podríamos realizar, sí se realiza un braseado, por ejemplo, en el horno, sí, incluso de esta manera podemos controlar mejor la temperatura. Recuerden, braseado, estofado son técnicas de cocción mixtas, donde vamos a tener calor seco por un lado, que en este caso sería el sellado, y luego calor húmedo, que en este caso sería el uso de líquidos o cocción con los propios líquidos, como sucede en los estofados, por ejemplo. ¿Sí? Gracias, Bien. Vera. Entonces, la influencia europea que tenemos, España, Portugal, Italia, ya, y en el caso de las islas, vamos a ver influencia francesa, de Gran Bretaña también, Alemania y algunos países de Europa del Este, ya. Algunas de las aportaciones de África, por ejemplo, fue cuando los españoles, ya bueno, mencioné esto, pero vuelvo a decir, trajeron algunos africanos, ¿no es cierto?, como esclavos, y estos fueron los que conservaron muchas de sus tradiciones y aplicaron también técnicas a la cocina. Recuerden que hay muchísimos platos que se pueden caracterizar no solamente en Centroamérica, sino también podemos nosotros nombrar platos aquí, sobre todo de la costa ecuatoriana, ¿no es cierto?, que tienen esta influencia negra. Y vemos que la mayor parte de estos platos se realizan con los despojos o se realizan con las partes de los géneros cárnicos, sobre todo de rechazo, que ya no consumían, ¿no es cierto?, la clase media alta en ese entonces, solamente había clase alta y los esclavos, digamos, y la clase baja, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se utilizaba solamente los desechos de los géneros cárnicos que consumían la clase alta, ¿sí? En este caso, los colonos. Entonces, ¿qué sucedía? Que la mayoría de gente negra empezó a elaborar sus platos con sus características gastronómicas, ¿no es cierto?, aplicando los costes que resultaban del desperdicio de los platos principales que se hacían para la nobleza, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que aquí también en la parte de la costa, ¿no es cierto?, muchos de los platos que nosotros tenemos se han elaborado con cortes de tercera, o sea, las partes de pronto de los géneros cárnicos que ya no se utilizan. Posiblemente con los pescados no pasa eso, porque obviamente el tema de la pesca se podía hacer de forma general, o sea, cualquiera podía pescar, pero tener acceso a géneros cárnicos no. Sí, y de ahí que aparecen todas estas sopas, ¿no es cierto?, que utilizan vísceras, ¿no es cierto?, mondongos y demás, que siempre ha estado presente dentro de la costumbre de los negros, ¿sí? Entonces, vale la pena reconocer también en la parte de Centroamérica, por ejemplo, uno de los platos más comunes y que de pronto ustedes han escuchado, la famosa ropa vieja. ¿Han escuchado de la ropa vieja? Es el plato más rico, creo que tiene Cuba. Es delicioso, es increíble. Pero tiene costes de carne, ¿no es cierto?, que no necesariamente son los más Los deseados. mejores.
¿no es Ajá. cierto? Sino que eran estos cortes de carne, ¿no es cierto? Carne más barata. Exacto, la carne más barata. Yo me acuerdo que alguna vez mi esposo incluso hizo una a los amigos les hizo uno de estos platos, la ropa vieja, y les puso un pedazo de franela y ahí se comieron. Les costó así una franela y estaban tan borrachos que los manes ni se dieron cuenta, así se comieron. Entonces, solo les doy este ejemplo, no porque quiera que hagan con esto el plato, sino porque Ahora vamos a hacer con realmente, franela. no, porque realmente a- capaz y ni siquiera existe una diferencia significativa para que veamos el punto, ¿no es cierto?, a dónde llegó este desarrollo, podríamos decir, de uso de estos productos, incluidos intestinos, ¿no es cierto?, todas las vísceras, que es de pronto los españoles también introdujeron el uso de estos productos, pero Oiga, siempre, pero digamos, de las clases bajas, diga Juan. en la ropa vieja yo, hace siempre que me he comido, me dan con ese típico arroz morado con porotos, creo que son medio negros o morados, no sé, igual. ¿Ese es un moro o qué tipo de arroz es? ¿O cómo se hace? ¿O qué? Sí, normalmente no le llaman moro ellos, le llaman congri a este tipo de platos que tienen, es como un arroz compuesto. Pero no Ajá. solamente utilizan el poroto negro, utilizan el verdecito que se llama guandul, que el guandul es, por ejemplo, como nuestro frijol tierno, es verdecito, cuando se cocina termina algo plomo, incluso aquí en la parte sur, Loja, por ejemplo, puedes encontrar este tipo de frijol, que es bastante similar al guandul cubano o centroamericano. Pero se utiliza mucho este tipo de frijol y también el frijol negro, porque obviamente el frijol negro también va a ser como que importante para poder darle este color que tú dices, ¿no es cierto? Porque es un color como moradito, ¿no es cierto? Es negro Ajá. el arroz que tú combinas pero la mayoría de estas elaboraciones en Centroamérica les llaman congri, ¿ya? Y le Los ponen, arroces siempre es como son, que regla en la ropa vieja que vaya con ese arroz. sí, Ay, ay, es común que vaya con este tipo de arroz, pero no necesariamente tiene que ser con el arroz, perdón, con el frijol negro, sino también puede ser con este guandul, que es este frijol verdecito, ¿ya? Incluso tiene una forma más similar al de la soya, no sé si han visto la soya que tiene como solamente un cachito arriba, sí, es diferente. Ya voy a ver si ay, es que para la próxima les muestro una foto, ¿ya? ya, Entonces, ¿qué pasó con estos africanos que llegaron como esclavos? Estos fueron los que empezaron a realizar estos platos con los despojos, ¿no es cierto? Los desechos de la carne, ¿ya? Y los españoles también, de alguna manera, tenían estas costumbres de elaborar, por ejemplo, los famosos callos a la madrileña, que son platos que se elaboran con la panza de la vaca, ¿sí? Sin embargo, fueron ya los esclavos los que desarrollaron muchísimo más de estos platos, ¿no es cierto? Porque ellos eran los responsables de incluso limpiar y de alguna manera sazonar estos productos para no botarlos, ¿no es cierto? Y tampoco dar de comer a los animales, sino que ellos se dieron modos, ¿no es cierto?, de darle un tratamiento para que puedan ser consumidos porque si no se morían de hambre, ¿no es cierto? O sea, capaz y no tenían que consumir, que comer, solo de vegetales no podían. Esto fue realmente el usar los despojos, utilizar huesos y demás de los géneros, fue lo que de alguna manera logró darles ese balance nutricional, porque si no, no podían ellos de alguna manera trabajar, podríamos decir, o sus largas jornadas, si es que no se alimentaban o si estos productos no hubiesen estado, por ejemplo, al alcance de ellos, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo fueron los españoles los que influyeron, ¿no es cierto?, cómo influyeron los negros, y obviamente existía ya una cultura local, los indígenas, que eran los responsables de comercializar o de hacer llegar a las mesas los productos endémicos, como el caso del maíz y el frijol, ¿sí? Bien. Algunos productos, aunque bueno, ya hemos mencionado algunos, sin embargo, podemos aquí revisar otros también. Hay una diferencia geográfica, ¿no es cierto?, en la parte de Centroamérica, si es que nos fijamos, estaban rodeados, ¿no es cierto?, ellos por mar. Esto es una diferencia significativa considerando los otros países de América, ¿sí? Y aparte también tenemos una diferencia social,
bastante marcada, ¿no es cierto?, indígena, africana y española, que determinaron la alimentación de estos países del Istmo, ¿ya? Siempre vamos a mencionar un producto bastante común que es el maíz. Es el producto estrella, ¿ya? Y es la base de muchos de los platos y de la combinación de sabores que podemos tener en estos platos, ¿ya? Estos guisos, sopas, de diferentes tipos de antojitos, se utilizan mucho los envueltos y preparaciones con tortillas de maíz igual. Todos estos se preparan con ingredientes frescos, pero siempre van a tener presente productos como el maíz o sistemas de cocción, como el caso de los guisos, de las sopas y cocciones prolongadas, ¿ya? También podemos mencionar productos como la papa, la yuca, que también se utiliza muchísimo, los frijoles negros, rojos y los guandules que mencioné, productos como el maní, los chayotes, que son estas a manera de frutas bastante grandes, los chiles, ¿no es cierto?, el ají, el aguacate, productos como guayaba, el cacao también, frutas tropicales, piña, coco, guanábana, mamey, entre otros que podríamos nombrar, ¿sí? En Centroamérica vamos a ver que hoy en día está catalogada la producción de café de Centroamérica como una de las mejores del mundo por la variedad que se cultiva aquí, ¿sí? Entonces vamos a más adelante también a ver si me gustaría que ustedes puedan revisar un poco de información para que nos comenten en la próxima clase qué es lo que hemos visto en base a este producto, ¿ya? De la influencia española o los productos de pronto de la influencia española que se quedaron en Centroamérica, están muchos de los platos que se elaboran a partir de cerdo y también muchos de los derivados, como el caso de las morcillas, longanizas, que fueron productos que están bastante presentes también como parte de la influencia española. Ya productos como la caña de azúcar, porque obviamente son los españoles los que nos trajeron la caña de azúcar, ya productos como el trigo, que brindaron también un detalle importante al desarrollo de la cocina. El maíz, como dije hace un momento, es el producto emblema, está presente en muchísimos de los platos. Acá utilizando el maíz, algunos de los antojitos que se pueden hacer son los tamales, ya empiezan a aparecer productos como las arepas, por ejemplo, y se mantienen algunos como el caso de los tacos, ya que se hacen igual con tortillas de maíz y con esto se forman las famosas pupusas, que son diferentes a los tacos, se elaboran con tortilla, con géneros cárnicos, pero estas son más similares a una arepa venezolana, ¿sí? Es así como se realizan las pupusas. La tortilla no tiene un proceso de nixtamalización, sino más bien se hace una tortilla a partir de maíz, que es un poquito más gruesa y que se puede rellenar, y que obviamente se sirve con salsas y demás. Entonces, una característica de la pupusa, la diferencia que tiene de pronto con los tacos. Ya, es muy común encontrar este tipo de platos, estos antojitos en puestos callejeros, en las pequeñas cantinas del pueblo, restaurantes pequeños, hasta los restaurantes más sofisticados. Siempre el maíz sigue siendo la estrella. La dieta en Centroamérica es bastante variada y se compone de los productos de la res, el puerco, el pollo, mariscos, pescados, sobre todo en las regiones costeras, mucha legumbre como el frijol negro, rojo, el maíz para las tortillas, se empiezan también a elaborar muchas más bebidas, como el caso de los atoles que se mantienen, esto es una costumbre que también tenemos en México, ¿sí? Y también se utiliza mucho lo que decíamos un momento, estos arroces compuestos o los famosos congris, ya vegetales frescos locales, muchas frutas tropicales y que también se utilizan para los famosos postres. Aquí tenemos, por ejemplo, a un lugareño haciendo limpieza de la caña de azúcar, que es un producto bastante común. Incluso el jugo de la caña también se utiliza para bebidas. Recordemos que estamos en una zona, ¿no es cierto?, de América donde tenemos un clima bastante tropical, de ahí su producción de caña de azúcar y de frutas. Entonces, obviamente, el jugo de la caña está presente también en numerosas de las bebidas. Incluso vemos que aquí hay un gran desarrollo de productos de la caña de azúcar, ¿no es cierto? Se elabora mucho ron, ¿verdad? El ron, ¿qué ron de Centroamérica es famoso en todo el mundo? A ver si es que El saben. Zacapa.
Ya, sí, el ron de, ¿cómo es? De Cuba, ¿verdad? Cuba Sí. es uno de los mayores productores de ron que tenemos en Centroamérica. Sí, entonces todo a partir del uso de la caña de azúcar. Algunos datos también que podemos mencionar de El Salvador y Honduras. Los productos como la pupusa, que ya mencioné, las baleadas también. Los nicaragüenses dan una infinidad de usos al maíz en bebidas, en productos tradicionales como la chicha, como el pinol, platos fuertes como el caso del nacatamal, que es un tamal bastante grande, relleno, ¿ya? En el caso de Guatemala y Costa Rica, podemos también encontrar tamales. En Costa Rica, los platos nacional, que es el gallo pinto, también que es también un arroz compuesto, un arroz mezclado con poroto y carne, una combinación de frijoles, bastante chile también. En los desayunos sí se acostumbra a servir productos como arroz, huevos fritos y a partir de los productos dulces que podemos mencionar son las natillas y también producción de queso, ya en el caso de Guatemala y Costa Rica. Estoy nombrando un poco de forma general algunos de los productos, ya profundizaremos nosotros en nuestras fichas en preparaciones y platos de estos países, ¿ya? Algunas preparaciones, vamos a mencionar, en el caso de forma general, podemos mencionar a los famosos tamales. Estos tamales, como ustedes ven aquí, son producto mucho más grande al que nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Se utiliza mucho igual la hoja de maíz o también la hoja de plátano, ¿sí? Para poder envolver o darle forma a estos tamales. Este es un plato amerindio, ¿sí? De los indígenas locales de Centroamérica, ¿ya? Es una pasta a base de maíz que se cocina lentamente, mezclada con bastante grasa, ¿sí? Se utiliza igual manteca de cerdo o se utiliza aceite, ¿ya? Entonces, como vemos, la forma es diferente, son mucho más grandes. Es muy difícil, por ejemplo, doblarle solamente con la hoja. Es importante poder envolver, ¿no es cierto?, con hilito, incluso se utilizan los mismos cordones que salen de las hojas de plátano para poder dar forma a este tipo de tamal. ¿Ya? En el caso del Salvador, se utiliza mucho el maíz, ¿no es cierto? Mencionamos también, y creo que aquí se utiliza incluso mucho más que en México, ¿ya? Hay costumbres también que durante ciertas celebraciones esto significa ya o se da como ofrenda a los muertos ya o a los santos para de alguna manera dar bendiciones a los muertos. Ya aquí aparecen platos también dulces como el caso de los coyoles en miel, que son unas frutas que son similares no sé si han visto el recubrimiento que tiene la nuez de macadamia. Creo que sí tenía una fotito por aquí de los coyoles. A ver si tenía aquí tenemos una, ¿sí? Que tiene una cáscara, si es que ustedes se fijan, es bastante gruesa. Se abre esta cascarita y se sacan los famosos coyoles. Estos se cocinan con miel de caña y se sirven normalmente de esta manera. Tiene un sabor bastante parecido a los duraznos, ¿sí? Entonces, un poco, pues, revisar también algunos productos que son nuevos, ¿ya? ¿Qué otros productos podemos mencionar? Los tamales, que se hacen a partir de carne de pollo, platos que se elaboran también a partir de la yuca, ¿ya? Que se sirven con fritada, bastante similar a nuestros platos sobre todo aquí en la parte del oro o para yunguilla, se utiliza mucho el cerdo con fritada, la fritada, ¿no es cierto?, con yuca. Pasteles de carne, pasteles de chucho, sobre todo el fin de semana, estas comidas bastante calóricas, ya las papusas que ya había mencionado, ¿no es cierto?, que se sirven igual con arroz, esas se realizan con ayote, que es otro fruto, se rellenan con queso, con chicharrón, ya con queso, con frijoles, o bastante amplia el abanico de posibilidades con que podemos servir pupusas. ¿Ya? Y se utiliza también bastante, hay la costumbre del plátano frito,
y frijoles para poder cazar a los arroces, por ejemplo, o a las preparaciones. Se utiliza, por ejemplo, una menestrita de frijol, ¿no es cierto? Entonces, con eso estamos cazando al arroz, o estamos cazando a las yucas, o estamos cazando a las papas, ¿ya? Y también se utiliza bastante el plátano frito, siempre, obviamente, para servir como guarnición, ¿ya? Es bastante común esto en la comida diaria, el mezclar arroz, el mezclar frijol, el utilizar mucho el plátano frito dentro de las preparaciones, ¿ya? Y las famosas pupusas, no es que suba el... Ya, estas famosas pupusas conocidas de forma internacional, que se hacen a partir de maíz, que se sirven con arroz. Creo que les he repetido esto aquí. Ya, se elaboran también semitas, quesadillas, el alboroto, que todas estas son pastas que se elaboran a partir de harina de maíz, buñuelos, que se sirven como postre. Ya, los atoles, acá vamos a ver uso mucho más amplio del maíz para realizar estas bebidas. Ya, se utiliza mucho para las cenas o para las meriendas. En el caso de las chichas, una bebida popular también que se elabora, y aquí utilizamos cáscaras de piña o marañón para poder elaborar la bebida o la chicha. Se utiliza también mucho el jugo de la caña para poder fermentar o para poder fabricar estas famosas chichas. Bien, ahí tengo, bueno, algunas fotografías de un atole, tiene unos frijolitos, unos platanitos. En el caso de la comida típica de Guatemala, me pasé mucho. Ya, igual, nuevamente es cocina española, indígena, europea, bastante marcada. Uso de carne de pollo, uso de frijoles, de maíz. Algunos platos que podemos nombrar son los chiles rellenos, pollo al pipán, ceviches, porque tenemos el uso de mariscos también, los tamales. Acá se utiliza mucho más lo que son los productos aves, ya sin embargo están presentes igual los productos vegetales en toda Centroamérica. Ya y los sabores picantes también. Acá aparece ya la producción de café, buenos costes de carne que son comercializados también o son tratados en muchas variedades de res, como el caso del norel, que se comercializa y no solamente en Guatemala, sino que también en el resto de Centroamérica. Por la cercanía que tenemos en estos países, eso permite que exista un excelente comercio. Un plato tradicional, pueden revisar el caso del tapado, y que es una sopa que se hace utilizando leche de cocos, papas y plátano. Ya. Podemos investigar un poquito, y ahora mencionando la producción de café, ¿qué tipo de variedad de café podemos encontrar en Centroamérica y que hoy en día está posicionado o se está produciendo para exportación esta variedad de café, que es bastante amigable con el medio ambiente y que también se da con bastante facilidad, sobre todo en esta zona tropical? Entonces, no sé si es que en el recesito ahora que se va a acostar, les doy unos 20 minutitos para que naveguen un poquito y que de pronto averigüen sobre el café centroamericano y podemos ponerlo en común en la siguiente sesión. ¿Les parece? Como para que ustedes también naveguen un poco y hagamos un trabajo de investigación. Cortito. ¿Alguien me está...? Ya, profe. Sí. Está bien, profe. Ya. Entonces son este rato 2:45. ¿Les parece si nos conectamos a las 3:10? Ok. ¿Sí? Sí, Vero. Ya, Ya, profe. Ya nos vemos. ya. Solo déjenme hacer un